Éxodo capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del tabernáculo occidental, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Leímos hasta el versículo 19. Bueno, vamos a empezar a dibujar. Dice que al lado, primero, acuérdense, Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que nombra primero? El norte, el oriente, el occidente. ¿Qué es lo primero que nombra? No sé si se dieron cuenta. Cuando empieza a hablar, ¿qué es lo primero? ¿De qué parte empieza a hablar? De los 4 puntos cardinales. Empieza a hablar del norte, del sur, del oriente, del occidente. ¿De dónde empieza a hablar? Ahorita lo leímos, ¿no? Estábamos leyendo del versículo 9 en adelante. El sur, empezó a hablar del sur. Leímos desde el 9 hasta el 19. Efectivamente, empieza a hablar del sur. Entonces sabemos que al sur está uno de los lados largos. Las medidas que se dieron, ¿no? Ya sabemos cuáles son sus medidas. Voy a generalizar las medidas primero que todo. Entonces las medidas son 100 por el sur, 100 por el lado del sur. 50 codos por el lado, ¿cuál es el primer lado que nombra? De los dos lados, entre el lado, bueno, si ese es el sur, aquí sería el norte. Pero ¿cuál es el primer lado que nombró? ¿El oriente o el occidente? ¿Sí se dieron cuenta? Después del sur, ¿qué lado se nombra? ¿El oriente o el occidente? Solo hay esos 4. Entonces, se nombró el sur y después ¿cuál se nombró? El occidente, efectivamente. El occidente es la parte delantera o la parte trasera. Ayer lo habíamos visto. Ayer en los versículos que leímos, los primeros 8 versículos que leímos del capítulo 27, se dice cuál es la parte trasera del tabernáculo, cuál es la espalda del tabernáculo y cuál es la parte de adelante. Entonces, el occidente o el oriente, no sé si se acuerdan. De ahorita empieza la trasera, exacto. El occidente, la trasera. Entonces, bueno, aquí sería entonces el occidente. Occidente. Y aquí sería el este. Aquí sería el este. Este es el este. Entonces primero se nombró acá. Primero se nombró el sur. Luego se nombró el occidente. ¿Sí? Si está al derecho el dibujo o está al revés. Este, norte, sur. Sí, está bien. Sí está al derecho, ¿no? Sí lo están viendo al derecho.
Y bueno, y luego se nombra el norte, ¿cierto? Luego el norte, luego se nombra el norte. Primero el sur, luego el occidente, luego el norte. Y finalmente se habla de la entrada. Los últimos serán los primeros. Entonces, finalmente se habla de entrada. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del sur. En el sur habían, ¿cuántas columnas iban a haber acá? Aquí una columna, aquí otra columna. Una columna, otra columna. ¿Cuántas columnas iban a haber acá? ¿Cuánto medía? La medida que tenía en ese sentido era, ¿sí se acuerdan cuántos codos mide por este lado? Yo les hago preguntas porque se le queda a una persona más fácil cuando no es simple oidor, cuando participa, cuando la persona piensa, cuando la persona expresa, le queda mucho más fácil. La persona que más participe se le queda. De acá a acá, ¿cuántos codos medía? 10, no. 100, exacto. 100 codos, muy bien. Quienes dijeron 100 codos, así es. Lo pueden leer en el versículo 9. 100 codos, porque estamos hablando del sur, de lo primero. Lo primero, solo al leer 100 codos. 100 codos. Ahora, ¿cuántas columnas? Muy bien, 20. Entonces aquí habían 100 codos. Voy a escribir aquí 100. 100 y coloco la C. 100 codos. Estamos hablando de esa unidad, 100 codos. No son centímetros, esos codos. Sí, codos. Una unidad que se usa en la Biblia, una unidad de medida, 100 codos. Ahora, ¿cuántas columnas? 20 columnas. Por este lado habían 20. 20 columnas. 20, ¿sí? Entonces aquí pues no las dibujo, voy a tratar de dibujar algunas, pero de pronto no estoy contando las columnas, solo estoy dibujando como por dibujar, pero supongan que aquí hay 20. No sé cuántas dibujé, pero traté de dibujar como hartas, hartas. En total hay 20, ¿cierto? Por este lado, ¿cuántas hay? Por este lado, por el lado del oeste. Bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide acá por el... ¿Cuánto mide acá? Por el oeste. ¿Cuánto mide por el oeste? Ya sabemos la medida por el sur. Ahora, ¿cuál es la medida por el oeste? ¿Cuál es la medida que hay acá? 50 codos, perfecto. 50 codos, 50 codos, 50 codos. 50 codos. 50 y la C. Esa C no es de centímetros, es de codos, codos. Si fuera centímetros, centímetros se escribe así. Pero no estoy escribiendo centímetros, estoy escribiendo codos, una unidad de medida que no van a encontrar en otra parte, únicamente en la Biblia. 50 codos. Y por este lado, pues también medía los mismos 100. Entonces ya, por este lado medía 50, quiere decir que por este lado también mide 50. Si por este lado mide 100, el sur, por el norte también mide 100. 100 por el norte, 100 por el sur, 50 por el occidente, 50 por el oriente. Ahora, en el oriente se habla de primero que se van a hacer ¿cuántas? 3, ¿cierto? 3. 3 columnas. Pero no sé si se dan cuenta, cuando se nombra la puerta, en la puerta hay 20 codos. Bueno, de aquí a acá hay 50. Pero aquí hay 15 codos, de aquí a aquí hay 15 codos, de aquí a aquí hay 15. 15 y 15, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto le falta a 30 para 50? Le faltan 15 y 15 son 30. A 30 para 50 le faltan 20. Entonces la puerta son 20. De aquí a aquí 20, espero que estén viendo, no se distraigan. De aquí a aquí 20. De aquí a aquí 15 y de aquí a aquí 15. Hay 3 columnas, 15, 3 columnas, 15. Y aquí hay 4 columnas, 20. Eso lo pueden leer, eso está en los versículos que están ahí, ¿sí? Eso es para la puerta 20 codos, para la puerta 20 codos. Pero entonces, como aquí hay realmente 50 de esta esquina a esta esquina, se nombra que de acá a acá hay 15, que son 3 columnas, 15. Cada columna, ¿cada cuánto está puesta? Cada columna está puesta de aquí a acá, de esta columna a esta columna, ¿qué distancia habrá? No sé si se habrán hecho ya cuentas. ¿Quién hizo esas cuentas? ¿Cuánta distancia hay de columna a columna? ¿Alguien ya hizo las cuentas? De columna a columna. ¿Cuál versículo? Bueno, estamos considerando Éxodo capítulo 27. Hoy leímos desde el versículo 9. 5 codos, excelente, sí, 5 codos. Leímos desde el versículo 9 hasta el 19.
Éxodo capítulo 27 del versículo 9 al versículo 19, donde se habla del atrio. Ya estamos hablando del atrio. El atrio, y bueno, las Biblias que tienen titulito, el titulito que dice ahí es el atrio del tabernáculo. Entonces, ahí está hablando, bueno, de cómo va a ser el cercado del atrio. Todo esto es el atrio. Realmente el atrio es lo que está adentro. Ese es el cercado del atrio. Pero el atrio es la parte interna. 5 codos. Entre columna y columna, 5 codos. Más de uno lo dijo muy bien, 5 codos. ¿Por qué? Des en cuenta que de aquí a acá hay 3 columnas. De aquí a acá hasta donde empieza la puerta. Esta es la puerta. No dibujé columnas acá, pero realmente hay. Ahí dice que hay 4 columnas. Ahora sí las dibujo. Pero bueno, esta es la puerta. La puerta es esta medida, que son 20. 20 codos, porque aquí van 15 codos. Aquí van 15. 15 y 15 son 30. Y como en total mide 50, entonces hacían falta 20. Y la puerta mide 20. Entonces, si de aquí hay 15 y hay 3 columnas, ¿qué quiere decir? Que entre que cada columna está puesta a 5 codos. Igual, si de acá a acá hay 20 columnas, quiere decir que cada columna está ¿a cuánto? A 5 codos, ¿sí? Y ya sabemos por qué el número 5, también lo hemos visto, por qué el número 5, ¿sí? En total deberían ser ¿cuántas columnas? Si se cuentan, ¿cuántas serían? Bueno, hago esta pregunta. ¿Cuántas columnas deben ser en total? Entonces, ¿cuántas columnas deben ser en total? Hay personas que han hecho cuentas, hay personas que de pronto están haciendo cuentas humanas. Pero vamos a mirar las dos, las cuentas humanas y las cuentas de Dios. Es bueno tener en cuenta esa diferenciación. 60, Leónidas. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 60. Porque son 20, 20, 10, 10. Tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica. 40. 40, ¿por qué 40? 73. 200, no sé quién dijo. Portole. Creo que Portole está bromeando. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo 200? 200. 56. Umi, excelente las cuentas que han hecho. Bueno, ¿por qué Umi dijo 56? Entonces, tiene sentido. Tiene sentido lo que dice Umi y ya les voy a explicar. Las dos respuestas son 56 y 60. Entonces, ¿por qué? Voy a explicar por qué. Umi lo dijo muy bien. Entonces, ¿por qué? Y también Leónidas. O sea, sí, está bien, son 60 y son 56. A ver, ¿por qué? Porque si de acá a acá tenemos 10, resulta que en esta esquina ya hay una de las 10, ¿cierto? Aquí en esta esquina hay una de las 10. Y aquí en esta esquina está la otra de las 10, porque en el lado este deben haber 10. Acá también hay 10. La de esta esquina y la de esta esquina, en total, habrían 10 hacia el lado del oeste, porque tienen que haber 10. Si hubieran más, si hubieran 10 más las de las esquinas, habrían realmente 12 mirando hacia el oeste. Pero no hay 12, Dios dijo 10. Sí, entonces hay 10. Ahora, si miramos por aquí abajo, hay 20. Hay 20. Entonces 20 incluyendo esta e incluyendo esta, incluyendo las de las esquinas. Entonces, para quienes hacen cuentas, como esta de la esquina se cuenta por este lado para que hayan 20, si las de las esquinas no se contaran para que haya 20, entonces en total por este lado se verían 22. Pero se tienen que ver 20. Por el lado sur se tienen que ver 20. No 22, sino 20. Entonces, incluyendo las de las esquinas. Pero como por este lado también se incluyen las de las esquinas, entonces se puede decir que las esquinas están repetidas para cada lado. Por consiguiente, habrían 60 menos 4. Porque están repetidas. ¿Sí quedó claro? Por eso sería 56 humanamente. Humanamente. Pero como Dios está contando, Dios cuenta así, mirando así, Dios ve 20. Mirando así, Dios ve 20. Mirando así, Dios ve 10. Y mirando así, ve 10. Por consiguiente, también son 60. No sé si se captó ese concepto de nuestra lógica humana. Si contamos una por una, vamos a contar 56. Pero Dios dijo, por este lado, por el sur, 20. Por el norte, 20. Por el occidente, 10. Por el otro lado, 10. Entonces eso da 60. Si se cuentan mirándose cada lado, si se mira cada lado.
En total serían 60. Por eso serían 56, como lo había dicho Umi. No sé por qué ahorita hubo una variación, ahora dijo 52. No, serían 56 si se cuentan humanamente, si se cuentan una por una. Pero acordémonos, Dios no mira lo que mira el hombre. Las cuentas de Dios, no sé si han visto esos juegos matemáticos en los cuales dicen 1 más 1 da ¿cuánto? 0,5. Hay personas que explican así, ¿por qué? ¿Pero por qué? 1 más 1 da 2. Sí, exacto, depende cómo se mire. Y recordemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, mirando por el norte, mirando por el sur, son 40. Mirando por el oeste, mirando por el este, son 20. 10 y 10. Serían 20. En total serían 60 columnas las que se ven. Por cada lado, sumando, son 60 las que se ven. Entonces, ¿y por qué 60? Humanamente, 56, ya sabemos. Pero, ¿por qué 60? De un total de 60. Sí, exacto. Sí. Según las cuentas de Dios, serían 60. Según nuestro punto de vista, no tiene sentido. No podríamos decir así. Excelente, muy bien. Humanamente 56, si contamos una por una, porque 5 es la gracia, 6 es el número del hombre. 60, el punto de vista de Dios, mirando cada lado, sería porque 60 es precisamente el número del hombre. ¿Qué es lo que sucede del atrio para afuera? ¿Qué es lo que sucede para no enrollarnos más en esto de las cuentas y poder avanzar? ¿Qué es lo que sucede con esto de las columnas? Lo que está fuera del atrio, lo que está fuera del atrio tiene la gracia, no representa la gracia. ¿La gracia dónde está? La gracia está dentro del atrio. Dentro del atrio. Aquí se conoce, el atrio también se le ha dicho el atrio de los gentiles. También se le puede decir así, porque aquí puede entrar una persona con pecado. Aquí entra una persona pecadora. ¿Jesús por quién vino? ¿Por los justos o por los pecadores? Jesús vino por los pecadores. Entonces, aquí afuera, ¿quién había? Pecado, representa el pecado. ¿Quién entraba al atrio? La persona que iba a ser limpiada del pecado. Es la persona que entra al atrio. Entonces, cuando entra, todavía entró siendo pecador. Por eso se le dice el atrio de los gentiles. O sea, del que todavía es pecador, por decirlo de alguna manera. Diciéndolo con otras palabras. El atrio de los pecadores. Aunque aquí es la gracia. Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Entonces, la persona que entra al atrio, entró ¿por qué? Porque quiere hacer ofrenda de holocausto para expiación por sus pecados. Entonces, aquí ya sabemos que había en el centro, ¿no? Sí, se trata de enrollar. Este video lo pueden ver más adelante. Ya sabemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Este video lo pueden ver más adelante, lo vamos a subir a las otras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? Fácil, estamos ya en varias redes sociales, ya no estamos solamente en dos, ahora estamos en varias, pero ustedes entran a Google y escriben en Google, escriben el nombre de este perfil, escrito está también, escriben así y ahí salen todas las redes sociales, ahí nos pueden ver. Y este video lo subimos en otra de esas redes sociales, ahí lo pueden ver. Porque pues acá no se pueden subir videos de 30 minutos, pero en la otra red social sí se pueden subir videos hasta de horas. Entonces este video lo van a poder ver allá, si quieren ver la repetición. Porque ahorita pues muchos estarían distraídos, muchos están mirando una cosa, están mirando otra, ¿no? Entonces es entendible que de pronto a algunos ahorita no les quede claro, pero para poder avanzar, entonces ya saben, si quieren volverlo a ver detenidamente, pueden verlo allá. Bueno, entonces afuera del atrio representa el lugar del pecado, afuera del atrio. Y adentro está la gracia. Entonces aquí sabemos que está realmente el tabernáculo. El tabernáculo está dentro del atrio. Entonces aquí entraba al atrio afuera pecadores. Pero ¿quién podía entrar al atrio? Pecadores. Entraban al atrio, pecadores. Ahora, no podían pasar del altar. Aquí estaba el altar. Aquí está el altar. Bueno, ya empecé a tapar números, entonces ya no se fijen en los números. O mejor limpio un poquito. No, dejémoslo así, por el tiempo. Y aquí está la fuente de bronce. Ya después vamos a hablar de ella, ya llegaremos a esos capítulos donde vamos a hablar de la fuente de bronce. Entonces, hasta aquí podía llegar, hasta esta zona, llegaba del atrio, podía llegar el pecador. Aquí es donde se realizaba por los sacerdotes y también el pecador tenía que desollar, eso lo vamos a ver en Levítico más detenidamente. El pecador era el que tenía que degollar, desollar, despiezar, todo eso lo hacía realmente el pecador con la ofrenda que traía. No, no se preocupen, no, de pronto no vamos a profundizar en las ofrendas, cómo se hacían, después lo vamos a hacer. Pero acá, después de que se realizaba el holocausto, cuando la persona ya era expiada de su pecado, porque su pecado pasaba a la ofrenda que traía.
Y la ofrenda que traía tenía que pasar por el altar de bronce. Ese es el altar de bronce. Ese es el altar de bronce. Entonces la persona una vez que pasaba por el altar de bronce, aquí se quedaba la ofrenda a quien esa persona le pasó el pecado. Entonces la persona quedaba libre de pecado porque la ofrenda que pasaba con esa ofrenda tenía que morir. Tenía que pasar muchos detalles, todo tiene su explicación, pero ya lo vamos a ver. Y después los sacerdotes entonces ellos tenían que untar con la sangre, antes de quemar, untaban con la sangre los cuernos que habían en cada esquina del altar. Lo vimos ayer, vimos el altar, ¿no? Y dibujamos los cuernos y ¿qué estaba escrito? El pecado. El pecado estaba escrito en los cuernos. Entonces, con cincel de hierro, punta de diamante, Jeremías 17:1. Cuando se tapaban con sangre, por eso hoy tengo camisa negra con rojo, cuando se tapaba con sangre, el sacerdote lo tapaba, ya no se veía el pecado. ¿Cómo quedaba cubierto? Por la sangre, sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos cubrió. Nosotros, ¿qué merecíamos? Inevitablemente la condenación, la destrucción, porque así nacimos condenados. Esa es la condición natural de todo ser humano. Que el ser humano lo conoce, no lo conoce, pero esa es la condición del ser humano. Entonces acá, una vez que era expiado el pecado, el sacerdote tenía que lavarse las manos. Y aquí estaba la fuente de bronce. Bueno, lo de la fuente ya no lo vamos a ver ahorita. Después entonces ya podría entrar acá al lugar santo. Al lugar santo. Y de aquí del lugar santo ya sabemos qué cosas habían, qué había al sur. No sé si se acuerdan qué había al sur. Un recorderis. ¿Qué había al sur? Hay tres cosas aquí dentro, tres cosas dentro del lugar santo. El sur, ese es el norte, ¿no? El norte es ese y ese es el sur. ¿Qué había en el sur? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dibujo acá? Aquí voy a dibujar algo. Aquí había una cosa, aquí había otra cosa y aquí había otra cosa. ¿Qué es lo que hay acá, al sur? La mesa de los panes, el candelabro. Bueno, hay opciones divididas. El candelero estaba en el sur. El candelero estaba en el sur, acá. Acá está el candelero. Aquí. Y la mesa de los panes está en el lado norte. En el lado norte. Aquí está la mesa de los panes. Y aquí está el altar del incienso. Todavía no hemos visto el altar del incienso, ya vamos a hablar en detalle de él. Y sabemos que en el lugar santísimo, aquí en el lugar santísimo, ¿qué es lo que estaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca. El arca del testimonio. Es el nombre que Dios le puso inicialmente. Después se llamó arca del pacto, arca de Jehová. Pero inicialmente se llama el arca del testimonio, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, también hemos visto por qué, por la rebeldía, testimonio de la rebeldía, y el maná, como Dios sustentó. Dios es el que sustenta, Dios es el que hace que las personas puedan vivir. Una persona no puede vivir porque quiere. El atrio tenía una característica, volvemos a hablar del atrio. El atrio tiene una característica. ¿Qué tenía? Las cortinas que habían acá, ¿qué característica tenían? Las cortinas que estaban acá eran de lino torcido. Ese es blanco. El blanco puro, blanco. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto? Estuvieron 40 años y estuvieron con la misma vestidura, siempre. Todo el tiempo usaron durante 40 años la misma vestidura y nunca se les gastó. Ellos no se dieron cuenta, Dios permitió. Hay personas que están cambiando de ropa cada 5 años, cada 3, cada 2, cada año. Hay personas que renuevan todo su ropero. Pero ellos estuvieron 40 años usando la misma túnica. Sí, la misma túnica, 40 años. La túnica inicialmente era de lino torcido, también era blanca al comienzo. Pero cuando estuvieron 40 años en el desierto, se ensució. No se gastó, pero sí se ensució. Cuando ellos se iban a acercar acá al atrio, ellos ¿qué era lo primero que cuando se iban a acercar para expiar sus pecados? Ellos primero veían por fuera. Por fuera ellos iban a ver la valla que circundaba el atrio, ¿sí? Ellos veían la valla. Cuando ellos veían la valla, ¿qué iban a ver? Realmente iban a ver blanco. Ahí sí iban a ver el color blanco. ¿Sí? Ahí lo iban a ver. Y ese color blanco, cuando ellos se miraban su ropa, era supuestamente del mismo material. Pero la ropa de ellos, comparando con el blanco, ya la ropa de ellos no se veía blanca. Se veía como gris, como café, así. Pero cuando entraban acá, ¿qué es lo que venían a hacer? A limpiar su pecado. Por fuera se seguían viendo iguales. La misma ropa, por fuera se seguían viendo iguales. Porque no, en la ofrenda no tenían que lavar su ropa. No. Entonces, ellos entraban con su ropa, salían con su misma ropa, pero salían libres de pecado. Está mostrando la condición del ser humano. ¿Cómo es el ser humano antes de recibir la salvación y cómo es después? ¿Tiene que haber algún cambio físico? No.
Ahora, de cada columna, el tiempo está pasando rápido, pero tenemos que hablar de muchas cosas del atrio. Cada columna que tenía, sabemos que dice que era de bronce. ¿Su basa de qué era? De bronce. ¿Qué es la basa? La basa, voy a tener que borrar acá rápidamente para dibujarlo. La basa es, en el desierto, es necesario que, no sé si ustedes han visto en la nieve cuando alguien va a caminar en la nieve, ¿qué tiene que usar? Tiene que usar unos zapatos anchos, ¿cierto? Para que cuando la persona coloque su pie en la nieve no se entierre. Entonces usa unos zapatos como unos esquí, como una especie de esquí, pero son unos esquí solamente para tener una área grande que se apoye en la nieve y no se entierre. La basa tenía esa función. Voy a dibujar aquí una columna. Voy a dibujar una columna de todas las columnas que estaban alrededor, que ya sabes, son 60, pero podemos contarlas 56, pero son 60. Sí, entonces, aquí está la basa, esa es la basa. Y aquí está el capitel muy parecido a la basa y con sus molduras, ¿sí? Con sus molduras. Entonces, ¿de qué era y de qué era? De bronce. Ahí dice, lo leímos, ¿sí o no? Lo leímos, de bronce. Vamos a leerlo nuevamente. No, el tiempo ya no nos da. Voy a tratar de avanzar rápido, ustedes lo pueden leer. Voy a tratar de graficar lo que está aquí escrito. De bronce, de bronce. La basa era para que no se enterrara. En el último versículo que leímos hoy, 19, se habla de estacas. ¿Las estacas de qué material eran? De bronce también. Las estacas, ellas sí se enterraban. Porque resulta que estas columnas estaban sostenidas una con otra. ¿Cómo estaban sostenidas? Con la cortina. Aquí venía la cortina. Allá, 5 codos hacia allá, 5 codos hacia allá. Había otra columna. Y se repetía así sucesivamente. Entonces, aquí venía la cortina. Entonces, ¿la basa para qué es? La basa es, pues, para que no se entierre. ¿Sí? Esa es la basa. Porque el tabernáculo tenía que ser movido constantemente. Nosotros cuando hacemos una edificación, ¿lo hacemos así? No. Nosotros cavamos. ¿Cuánto cavamos? 5 metros, dependiendo de la estructura que vayamos a hacer. Pero cavamos mucho. Necesitamos colocar cascajo o material resistente. Yo estudié algo de arquitectura, entonces conozco un poco de eso. ¿Sí? Entonces, tiene que colocarse material resistente, piedras así. Y luego concreto. Y reforzar con varillas. Todo eso tiene su función en una construcción humana. Hablo de la construcción de nosotros. Pero en el desierto era móvil. En cualquier momento Dios les decía, ya, trasládense. Entonces la nube se movía, entonces ellos se movían para donde se movía la nube. ¿Sí? Entonces esto solamente era, lo único que entraba en la tierra eran las estacas, que también eran de bronce. Y ya saben por qué el bronce. El bronce que simboliza el juicio. Entonces la base sobre lo que está cada columna es de bronce, porque ¿qué está representando? Cada columna que está representando, ya sabemos, si visto desde la óptica de Dios son 60 columnas, presten atención, traten de no distraerse. Si visto desde la óptica de Dios son 60 columnas, está hablando del ser humano, del ser humano. Si lo contamos humanamente, vamos a ver dos números, el 5 y el 6, que muy bien, Isela creo que fue la que notó esa diferencia. El 5 es la gracia, ¿para quién? Para el hombre. ¿Sí? ¿Quién es el que necesita recibir la gracia? El hombre. Entonces, cuando miramos el bronce sobre el cual está cada columna representa a cada persona por los números que conforman las columnas. Cada columna representa a las personas, está representando al pueblo de Dios. ¿Cómo tiene que quedar? ¿Con qué vestiduras? Dice la Biblia, ¿cómo queda el justo? Sus ropas serán emblanquecidas. Está hablando de la cubierta que Dios nos puso. Acuérdense de Génesis capítulo 3, versículo 21. Jehová hizo túnicas de pieles y los vistió. Pero después miramos esa vestimenta que Dios hizo es blanco resplandeciente. Está hablando de limpio del pecado. A eso se está refiriendo. Entonces, por eso las cortinas eran blancas. Lo que estaba afuera era el pecado. Lo que está adentro tiene que entrar, ¿quién? El que tiene que entrar, el que reconoce. Afuera había pecado, pero todo el mundo podía entrar. No, solamente podía entrar el que reconoce su condición de pecador. Ya hemos hablado bíblicamente qué es ser pecador. Esa es la persona que podría entrar a atravesar las puertas del atrio. ¿Qué colores tenían las cortinas de la puerta? Hoy también lo leímos. Las cortinas, pero más adelante vamos a ver más en detalle la puerta. Las cortinas de la puerta tenían 4. Lino torcido, que era el blanco, púrpura, carmesí, azul. Los 4 colores, y ya saben qué simbolizan los 4 colores. Ya saben que se refiere a los 4 versiones del Evangelio.
Claro, porque decir los cuatro evangelios se puede confundir. No, solamente hay un evangelio, pero está desde la óptica de Mateo, que ve como rey, a Jesús como rey de reyes. Desde la óptica de Marcos, que ve a nuestro Señor Jesucristo como siervo, como buey. Desde la óptica de Lucas, que muestra a nuestro Señor Jesucristo en su faceta de hombre, como hijo del hombre. Él tuvo su naturaleza humana. Y está el Evangelio según San Juan, no es el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, porque acuérdense, solo hay un Evangelio, sino que está contado desde cuatro ópticas diferentes. Lean Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Los cuatro seres vivientes, ¿sí? Los seres vivientes tenían cuatro caras, ¿sí? Y cada cara era águila, ¿sí? Era león, era hombre y era buey. Está representando a los cuatro puntos de vista del Evangelio. Por eso no me gusta decir la expresión los cuatro evangelios. Se puede prestar para confusión. La expresión correcta es las cuatro versiones del Evangelio, porque solo hay un Evangelio, sino que Dios permitió que quedara escrito desde cuatro ópticas diferentes, hablando de un mismo evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Ya para resumir, ya para terminar. Para las personas que no saben y que entraron hoy por primera vez, les voy a contar qué es el evangelio. El evangelio es una palabra que traduce buenas nuevas. Pero bueno, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son, el ser humano no podía estar delante de Dios con el pecado, no puede. Si miramos el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando alguien con pecado, Dios se acercaba? Había mortandad, porque nadie puede estar delante de Dios con pecado. Entonces la persona, para poder entrar delante de Dios, tiene que ser limpio del pecado. Lo que está en el tabernáculo, bueno, ya lo borré. Lo que Dios nos está mostrando a través del tabernáculo es la condición del hombre para que se pueda acercar a Dios. Y había un velo interpuesto, pero ¿quién fue el que rasgó ese velo? Dios rasgó ese velo. Representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue partido. Nuestro Señor Jesucristo se prestó para ocupar el lugar del velo y a la vez romper ese velo, que ese velo sea roto. Él se dejó romper. Entonces, la buena nueva, el Evangelio es, ya nuestro Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso está escrito ¿dónde? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sé que esto no se lo enseñan en las iglesias, sé que más de uno hoy lo está escuchando por primera vez, pero ese es el Evangelio. Ya nuestro Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. A quien no le haya quedado claro y todavía esté un poquito confundido, tenga paciencia, porque a través de los elementos del tabernáculo le tiene que quedar claro. Cuando entiendan la simbología, qué es cada parte, qué queda al norte, qué queda al sur, todo eso es importante. Hay personas que menosprecian y dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver el que quede al norte, el que quede al sur? ¿Qué tiene que ver el que sean 5 codos, el que sean 3 codos? ¿Eso a mí para qué me sirve? Tengan paciencia. La persona que la Biblia dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué dice la palabra? ¿Dios quiere sacrificio? No, Dios quiere conocimiento de Él. Dios quiere que conozcamos el corazón de Él. ¿Por qué Él le dijo a Moisés que hiciera un modelo del tabernáculo acá? ¿Qué es lo que representa? Eso es lo que vamos a explicar. Y realmente, se lo resumo, eso es el Evangelio. Lo que van a ver a través del tabernáculo inevitablemente es cada punto que conforma el Evangelio. Si miran los dos sueños, el sueño que es para vida y el sueño que es para muerte, el sueño que es para vida, tenía claro Génesis 40, hablo de Génesis 40, tenía claro la obra de nuestro Señor Jesucristo de una manera minuciosa, conocía milímetro a milímetro por qué, por qué cada punto, por qué cada parte. Es importante, la persona que no conoce el tabernáculo difícilmente puede enseñar el Evangelio, porque para enseñar el Evangelio tiene que entender bien la obra que Dios hizo. El conocimiento que van a adquirir a través del tabernáculo les da las herramientas para que puedan anunciar el Evangelio como el común de las personas no lo conoce. La gran mayoría de las personas no conocen el tabernáculo. Hay una religión que sí, y me ha sorprendido, que tiene mucho conocimiento sobre el tabernáculo, y es una religión que está bajo las obras, pero que sabe por lo menos los puntos esenciales conforme a la Biblia y puede citar versículos. Eso es muy importante. Esa religión creo que puede acercarse a la verdad porque por lo menos tiene el fundamento, el conocimiento. Ustedes, si no lo tenían, lo van a tener. Tengan paciencia, ¿sí? Vamos a ver parte por parte, versículo a versículo, analizando sobre el tabernáculo. Entonces, hoy leímos hasta el versículo 19. Mañana vamos a continuar desde el versículo 20, que es ¿qué corresponde? Mañana es el aceite para las lámparas. Entonces no se lo pierdan. Mañana nuestra cita todos los días es a la misma hora, finalizando siempre a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las 37. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy se conectaron por primera vez
puedan recibir la salvación. Lo más importante es la persona que logra verse fuera del atrio, es la persona que logra reconocer que es pecadora. ¿Quién puede entrar al atrio? Únicamente el que reconoce. La persona que no reconoce, afuera hay muchos pecadores, afuera del atrio, pero solamente entraba la persona que reconocía que necesitaba ser limpio del pecado. Permite que ese corazón lo puedan tener las personas que hoy se conectaron, independiente de la religión en la que hayan estado o a la iglesia que hayan estado asistiendo. Si ellos todavía se han considerado pecadores, tienen una oportunidad de ser limpios del pecado a través del conocimiento que van a recibir para salvación, para perdón de pecados, con la explicación del tabernáculo. Te pido por las personas, por todos los que se conectaron, para que puedan seguirse conectando todas las noches a la misma hora y finalizando a esta misma hora para poder recibir el perdón del pecado, la salvación. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.